extraño informe advierte sobre epidemia de disturbios globales. La mundialmente prestigiosa aseguradora Lloyds ha realizado un extraño informe advirtiendo de una pandemia de disturbios civiles globales que podrían amenazar la estabilidad internacional. Lloyds encargó un informe a una consultora líder a nivel mundial en gestión de riesgos, Risk Advisory Group. Dicho informe debía analizar los factores que podrían provocar la propagación de disturbios civiles por todo el mundo. El informe, titulado El contagio de la violencia política, un marco para entender la aparición y propagación de los disturbios civiles, revela que los casos de contagio de violencia política son cada vez más frecuentes y el efecto contagio es cada vez más rápido y potente. Concretamente, el jefe de gestión de la exposición y reaseguros, Trevor Maynard, advierte que los brotes globales de violencia son cada vez más propensos a convertirse en pandemias de disturbios civiles. Según el informe, estas tendencias crecientes están llevando a un estado de trastorno generalizado extremadamente difícil de prever, que pone en peligro la estabilidad internacional. La investigación revela que el crecimiento potencial de malestar civil masivo entre la población representa una dimensión muy importante de riesgo político y que los preparativos que se están realizando en la actualidad ante tales escenarios son claramente insuficientes. Aunque sea un poco farragoso, vale la pena leer el resumen inicial del informe, en el que se exponen los objetivos del estudio. Eventos como la primavera árabe y, más recientemente, la ola de extremismo yihadista que afecta a Oriente Medio, han demostrado la posibilidad de que brotes de disturbios localizados desencadenen eventos similares alrededor del mundo. Estos eventos pueden provocar disturbios civiles generalizados extremadamente difíciles de prever. Este efecto de contagio puede generar lo que este documento califica como pandemias de violencia política, PV. Los resultados de este informe sugieren que las interdependencias que crean las condiciones para esta violencia política son susceptibles de convertirse en un factor cada vez más importante en la determinación de la estabilidad internacional. Este informe concluye que se requieren nuevos sistemas de evaluación de riesgo, con el fin de dar sentido al aumentar la velocidad y la complejidad con la que puede extenderse la violencia política. El informe describe una metodología de diagnóstico que combina análisis de datos cuantitativos para entender dinámicas causales complejas con análisis cualitativo para anticiparse a los comportamientos menos detectables política y socialmente. La mayoría de los estudios sobre el contagio de la violencia política han tendido a utilizar una modelización estadística para dar sentido a las múltiples posibles causas e interdependencias. Esto puede ser problemático porque muchos analistas de riesgo que analizan el riesgo de contagio de violencia política tienden a ser especialistas regionales y no necesariamente disponen de las habilidades necesarias para un modelado o análisis estadístico adecuado para considerar los impactos más amplios. Los estudios académicos sobre contagio de violencia política pueden producir resultados útiles, pero que a menudo se centran en tipos específicos de conflictos. Por tanto, este informe pretende estimular un desarrollo de los enfoques analíticos que podrían mejorar la identificación y evaluación de los mecanismos que provocan que un brote de violencia localizado pueda extenderse hasta provocar una pandemia generalizada de violencia política. Como vemos, es muy revelador que los expertos de una empresa tan prestigiosa como la aseguradora Lloyds realicen estudios para determinar cuándo y cómo pueden iniciarse disturbios locales que provoquen disturbios masivos en todo el mundo, que en el informe califican como pandemia de violencia. El simple hecho de que estas élites financieras ya estén analizando la posibilidad de que se generen disturbios masivos en todo el mundo, iniciados por disturbios locales, ya es importante de por sí. Esto nos viene a decir que para estas élites, la posibilidad de que esto se produzca es real y debe ser estudiado. Si nos fijamos bien, no están hablando específicamente de terrorismo, sino de disturbios civiles no especificados. Uno de los párrafos del texto afirma que el contagio de la violencia política ha sido una característica constante en el CISMEA internacional, al menos desde la década de 1960.
Las investigaciones presentadas en este informe sugieren que los casos de contagio de violencia política, epidemias, se han vuelto más frecuentes, y el efecto de contagio es cada vez más rápido y impactante. Tendencias predominantes, que incluyen la creciente penetración de Internet, la urbanización y el cambio de los equilibrios geopolíticos, parecen ser factores relevantes que provocan un mayor riesgo de contagio. Estudios como este vendrían a confirmar que muchas de las élites económicas del planeta tienen una inquietud real ante la posibilidad de que se generen disturbios masivos y generalizados. Ya hablamos de ellos en anteriores artículos, como por ejemplo, los millonarios huyen de ciudades como Chicago por temor a disturbios civiles. ¿Por qué los súper ricos buscan refugios para esconderse? ¿Qué saben esta gente? Imágenes del búnker del juicio final para multimillonarios. La propia globalización y la facilidad para viajar y comunicarnos los unos con los otros, serían factores clave que facilitarían la posibilidad de un contagio de estos levantamientos civiles. No obstante, en el robot pescador pensamos que no hay ninguna razón en la actualidad que haga pensar que estas élites están en peligro. Es realmente sorprendente ver el conformismo idiotizado de las masas y su insoportable pasividad y sumisión ante los continuos atropellos recibidos, especialmente en estos últimos años. España es un ejemplo flagrante de ello, donde los ladrones y los corruptos, que roban a la población a manos llenas, siguen siendo adorados por las masas. Tras lo visto estos últimos años, la posibilidad de disturbios civiles, que no sean causados por el fútbol, es difícil de concebir en estos momentos. No obstante, el estudio encargado por Joyce es real y en él se habla muy seriamente de pandemia de violencia política. Quizás ahora no estamos inmersos en las condiciones para que se produzcan este tipo de levantamientos de forma generalizada, pero quizás sí lo estaremos en el futuro y algunos ya se están preparando para ello. ¿Saben algo que el resto no sabemos? Fuente: El robot pescador, 19 de abril de 2016.